Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Con mucha frecuencia nosotros juzgamos a otras personas y esa es una realidad que también somos juzgados. Pero muchas veces no nos damos cuenta del daño que podemos hacer cuando juzgamos a otros. Lo triste es que hacemos esto continuamente. Todos los días emitimos juicios, opiniones sobre otras personas de una u otra forma. Hay muchas personas, para no decir la mayoría, que tienden a opinar o a tomar decisiones importantes basándose en elementos subjetivos, arbitrarios y sutiles, como son el color de la piel, los rasgos faciales o la ropa que otros usan. Pero cuando se trata de nosotros, no nos gusta que nos juzguen y menos que nos juzguen de una manera incorrecta. Ante estas realidades, ¿podemos concluir diciendo que somos personas hipercríticas? ¿Podemos decir que estamos en una sociedad hipercrítica? ¿Bajo qué criterios emitimos los juicios que hacemos constantemente? ¿Nos es permitido juzgar a alguien aún en las redes sociales como lo vemos constantemente? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Pero para hablar de este tema y responder todas estas preguntas, invitamos a un querido hermano y amigo de la casa que hoy nos acompaña, el pastor Marcos Peña. Marcos, qué bueno es tenerte con nosotros una vez más. ¿Cómo te encuentras? Oh, Eduardo, siempre estar contigo es bueno para mí, así que me haces falta y qué bueno que podemos compartir este espacio juntos, sobre todo en algo tan importante como acercarnos a la Biblia, a ver qué dice acerca de temas de nuestra vida cotidiana. Así que es un placer estar aquí otra vez. El privilegio de tenerte es nuestro. Marcos, recientemente tú compartiste un mensaje que nos llamó la atención y lo titulaste El mito de no juzgar a los demás. Al ver esta enseñanza y ver lo que estamos viviendo en una sociedad hipercrítica como la que estamos, ¿cuál es el marco de referencia que podemos darle a este tema? ¿Realmente podemos nosotros juzgar a los demás? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Te hice muchas preguntas juntas al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, pero vamos por parte. Por un lado, yo creo que no es un secreto para nadie que vivimos en un mundo sumamente sectorizado o opuesto. O sea, como que casi en todos los temas nosotros encontramos a un mundo dividido en ambos extremos. Y con respecto a juzgar a los demás, no es una excepción. Por un lado, tenemos a personas, como decías al inicio, que tienden a ser hipercríticas. Y con este acceso a las redes, todo el mundo opina sin pensarlo, sin razón, acaban con cualquiera sencillamente porque no piensa igual que nosotros y lo atacan sin ni siquiera haberlo escuchado. Pero en el otro extremo están aquellos que cada vez que se hace un juicio de valor sobre alguien, inmediatamente brincan y saltan diciendo, no debemos juzgar. Solamente Dios es el que juzga. Cada cual es responsable ante Dios y nosotros no debemos omitir ninguna opinión mala acerca de otra persona. Y yo creo que ambos extremos son antibíblicos. Nosotros encontramos en las Escrituras los parámetros para que sepamos cómo debemos conducirnos al respecto. Yo creo que a veces se cita la Escritura de una manera inadecuada. Alguien ha dicho que tú puedes encontrar en la Escritura todo lo que tú quieras. Y no es porque la Escritura dice lo que tú quieras y lo que yo quiera. Lo que refiere este refrán es que si tú
sacas frases fuera del contexto en el que fueron dichas, pueden parecer lo que tú quieres creer, pero no necesariamente es así. Y es lo que pasa con el juzgar. Las personas hoy, con frecuencia, no importa de lo que se esté hablando, dicen, ¿y quién eres tú para juzgar? Y yo creo que esto viene de varios textos de la Escritura mal utilizados, pero primordialmente de Mateo 7:1, donde el Señor Jesucristo mismo empieza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. El problema Marcos, es que se queda pero en el versículo ahí 1. muchos te dirían, bueno, ahí está claro, no juzguéis para que no seáis juzgados, por eso yo juzgo a todo el mundo. Pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta que esa afirmación no puede significar una prohibición absoluta de juzgar, porque más adelante el Señor se refiere a un grupo de personas como perros y cerdos. Y no tiene una connotación tan fuerte y negativa como la de nuestros países, aunque es una connotación negativa. Y más adelante dice que debemos tener cuidado de los falsos profetas. Eduardo, ¿cómo sabemos si alguien es un falso profeta sin juzgar? El simple hecho de yo decir, ese es un falso profeta, ya eso es un juicio de mi parte. Pero si yo no puedo discernir quién es un falso profeta, entonces no puedo obedecer ese mandato. Y es precisamente en el versículo siguiente donde Cristo muestra cómo nosotros sabemos lo que una persona es. Él dice, por sus frutos lo conoceréis. Y habla de una manera muy amplia. Dice, ¿y acaso da la higuera o una zarza da higos? No, cada árbol da su fruto. Y pensamos nosotros que está hablando ahí de botánica. No. Lo que una persona muestra, sus acciones, dicen lo que una persona es. Por lo tanto, es imposible no juzgar. Ok, Marcos, a mí me gustaría en ese contexto de lo que tú nos has explicado, que tú nos digas entonces cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta para nosotros emitir un juicio de una situación, de una persona, y que con esos criterios tú me pongas ejemplo en cada caso. Es mucho pedir lo que te estoy diciendo. No, porque está muy claro en el texto de Mateo. Inmediatamente después del Señor decir, no juzguéis para que no seáis juzgados, Él sigue hablando porque es parte de una conversación. Uno no debe sacar esa frase sola. Dice, ¿cómo tú vas a querer sacar la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu propio ojo? En otras palabras, si tú estás cometiendo lo mismo que tú estás condenando en el hermano, eso es hipocresía. Ahora, fíjate qué interesante que el Señor no dice, quita primero la viga y deja a tu hermano que lidie él con su paja. No, Él dice, quita primero la viga y entonces podrás ayudar a tu hermano a sacar la paja de su ojo. En otras palabras, lo que se está condenando es la hipocresía. Lo que se está condenando es que nosotros seamos capaces de emitir un juicio de algo que nosotros mismos estamos practicando. Ese es el punto. O sea, ¿cómo le voy yo a decir, y esto lo vemos mucho en medio de la población? La población quiere que se juzgue a los corruptos. Y se está refiriendo a los altos funcionarios, a las personas que están en las esferas de poder. Sin embargo, cuando ellos en sus humildes trabajos se les presenta la oportunidad de sacar beneficio personal, aunque sea hurtando, ellos lo hacen. Pero son los mismos que se suman a una protesta para que haya justicia. Es precisamente eso lo que está condenando. Pero tú estás haciendo lo mismo. Es lo que dice Romanos 2. ¿Cómo tú vas a condenar aquello que tú mismo estás practicando? Te haces reo de juicio. Así que esa es la primera y principal enseñanza
de este pasaje. Antes de nosotros condenar algo en los demás, debemos revisarnos que nosotros no estamos haciendo lo mismo. Marcos, ¿tú recuerdas un ejemplo que tú pusiste en el mensaje de un ladrón que fue a robar una farmacia? Sí. Eso fue algo genial que yo me encontré en las redes. Y no parece que fue real, parece que fue como un montaje. Pero la enseñanza fue muy real. El ladrón entra a robar a una farmacia y mientras él está robando en la farmacia, le roban su vehículo. Y cuando él sale con un bolso, con todo lo que había robado en la farmacia y no encuentra su carro y está sorprendido, pasa un ratero y le arrebata el bolso. Así que el ladrón va a la comisaría, a la policía, a poner una denuncia del robo que le habían hecho. Pero cuando llega a la comisaría, viene saliendo el dueño de la farmacia a quien él había robado y lo atrapan. Entonces alguien lo entrevista y él empieza a decir, eso es increíble, ya a uno le roban lo que uno consiguió con su sudor. ¿Y qué fue lo que te robaron? Oh, mi vehículo que estaba parqueado ahí. Y, oh, ¿tú compraste un vehículo? Dice, no, ¿comprar qué? Ese me lo robé yo ayer. Entonces, es como cómico porque tú dices, pero no puede ser. Es precisamente esa la escena, el contexto en el cual se enmarca esa afirmación de no juzgar para que no seamos juzgados. No es que no juzguemos absolutamente. De hecho, Eduardo, si nosotros no podemos juzgar, no podemos ser cristianos. Porque algo inherente al cristianismo es el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y si yo no puedo discernir qué es bueno y qué es malo, si yo no puedo discernir quién está haciendo bien y quién está haciendo mal, entonces yo no puedo vivir mi vida cristiana. De hecho, una señal de madurez, según el libro de Hebreos, es que aquellos que han crecido en su conocimiento, dice que tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Mientras más maduro uno es, más fácil se da cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, de acuerdo al parámetro bíblico. La Escritura es nuestra fuente de información acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Marcos, tú también decías que nosotros estamos llamados a juzgar acciones, a juzgar hechos, palabras, pero no las intenciones del corazón. Hay personas que dicen, bueno, fulano me hizo tal cosa porque él me tiene odio o porque él me tiene envidia. En ese caso, esa persona está juzgando las intenciones del corazón del otro. Ese es el punto, ese es el segundo punto. No solamente no debemos juzgar aquello que nosotros mismos estamos practicando, no. Pero tampoco debemos juzgar las motivaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Yo no puedo decir, Él hace esto por tal cosa, pero Él te lo dijo. No, Él no lo va a decir, pero yo lo conozco. Eso es algo que ocurre muy frecuentemente, sobre todo en relaciones más estrechas. Pero la Escritura es clara. Yo no puedo saber los motivos, ni las intenciones, ni los pensamientos del hombre, a menos que el hombre lo diga. Y cuando hablamos del hombre, hablamos del género humano. Es por eso que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 4:5, dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Ah, míralo ahí otra vez que no se debe juzgar. Un momentico. Sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Solamente Dios puede hacer eso. De hecho, el mismo Jesucristo, que es Dios, puede hacerlo también. Hay una escena muy llamativa en Juan capítulo 2. Porque dice, les relato que cuando vieron lo que el Señor hacía, dice que muchos creyeron en Él. Y uno dice, wow, qué bien.
Pero más adelante, el versículo siguiente dice, pero el Señor no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en el interior del hombre. En otras palabras, un grupo de hombres manifestó creer en Cristo, pero Cristo no creyó en ellos. Cristo puede hacer eso, nosotros no, porque Cristo puede ver el interior, nosotros no. Entonces, en ese sentido, sean las relaciones matrimoniales, sean las relaciones de amistad, sea cualquier tipo de relaciones, nosotros debemos limitarnos a juzgar hechos, no intenciones, porque eso no nos corresponde a nosotros. Yo siempre he pensado que, haciendo la aclaración que no estoy en contra de que un cristiano participe en política. No estoy en contra. Sin embargo, pienso que tiene que tener un cuidado especial un cristiano en política, porque es muy típico en política estar discerniendo, investigando qué es lo que hay detrás de tal palabra, de tal afirmación. En la política se miente mucho. Mucho. Entonces, si yo no tengo elementos que me muestren que no es verdad, por ejemplo, no, yo no fui a tal sitio. Tú tienes un video que una cámara lo tomó entrando ahí. Bueno, no, eso es mentira. Yo no estoy juzgando motivaciones ni intenciones. Yo estoy juzgando evidencias. Tú dices que no fuiste, pero ahí tú estás en el lugar. Ahora, ¿por qué tú fuiste? Ah, no, yo no sé. Yo puedo sospechar que tú fuiste escondido para reunirte con fulano, para entonces tratar de armar un complot contra Mengano, pero yo no lo sé. Yo no lo sé. Hay que tener mucho cuidado como creyentes de no estar haciendo afirmaciones de intenciones, motivaciones, pensamientos de otra persona. Debemos limitarnos a lo que nuestros ojos ven. Hay algo muy real en lo que tú has dicho. Debemos limitarnos a lo que podemos ver, a las acciones y palabras de las personas, pero con mucha frecuencia nosotros afirmamos y damos por sentado intenciones y motivaciones de los demás, por lo cual nos estamos convirtiendo en dioses cuando estamos opinando acerca de lo que pasa en el interior de una persona. Pero eso es algo muy común a todos nosotros. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la pausa y yo quiero que cuando volvamos tú nos digas otros criterios más y qué debemos hacer para nosotros vencer ese espíritu que quiere juzgarlo todo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, en el segmento anterior tú empezaste a hablarnos de los criterios que debemos tomar en cuenta para juzgar a otros y nos diste algunos ejemplos. A mí me gustaría que tú nos dieras algunos criterios más y qué debemos hacer para nosotros tratar con ese espíritu de querer juzgarlo todo fuera de lugar. Bueno, en tercer lugar, Eduardo, debemos de tener mucho cuidado de no juzgar rápida y superficialmente. El mismo Señor Jesucristo, que en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice en Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Ya este versículo... Perdón, Marcos, pero eso es lo que nosotros más hacemos, juzgar por las apariencias. Ah, precisamente por por eso eso el el Señor... Señor... al principio. Por eso el Señor tiene que decir esto, porque conoce cómo somos. Nos llevamos de lo primero que vemos y armamos en nuestra cabeza una trama, armamos un argumento y lo damos por sentado, sin haber sopesado todos los factores involucrados. Es interesante cómo Cristo dice, juzgad con justo juicio, ratificando que no hay una prohibición absoluta de juzgar, sino cualificándolo.
Y más adelante, en Juan 8:15, dice, vosotros juzgáis según la carne, es decir, conforme a los sentidos, conforme a nuestros propios valores. Y se lo decía a los fariseos, ¿por qué? Porque los fariseos despreciaban al Señor porque según su criterio, Él no podía ser el Mesías. Ellos tenían en su cabeza lo que ellos creían cómo debía ser el Mesías. No, pero este es un carpintero y nació en una aldeíta allí en Belén. No, eso no puede ser el Mesías. ¿Cómo estaban haciendo? Juzgando conforme a las apariencias. Así que antes de emitir un juicio, Eduardo, debemos estar muy seguros de que lo que parece es lo que es, porque de lo contrario Dios no lo toma en cuenta como pecado. Es así, Marcos. ¿Tú entiendes que cuando nosotros emitimos esos juicios es porque tenemos un espíritu de superioridad sobre los demás? Bueno, ese es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener cuidado porque, wow, qué fácil es para nosotros juzgar las acciones de los demás sin misericordia y con un espíritu de superioridad. Sin embargo, cuando son las acciones nuestras, siempre tenemos circunstancias atenuantes. Siempre esperamos que los demás nos entiendan y nos comprendan. Que no era que nosotros queríamos hacerlo, sino que fueron que ciertas circunstancias nos llevaron allí. Pero cuando es el otro, somos como un torrente que se quiere llevar todo a su paso. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no difamar a los hermanos, que es lo que se prohíbe en Santiago 4, 11 y 12. No habléis mal los unos de los otros, porque tienes que tener mucho cuidado de que no estés juzgando a la ley, en otras palabras, como si yo estuviera al mismo nivel de Dios, que es el legislador. No, no estamos al nivel de Dios, estamos al nivel de nuestro prójimo. Es por eso que Santiago dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará un alma de muerte. ¿Qué está diciendo? Óyeme, podemos no solamente juzgar, sino en base a ese juicio amonestar. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas juzgado. En otras palabras, tú y yo somos iguales. Eduardo, yo en un momento determinado puedo verte a ti cometer una acción pecaminosa. Y yo debo de venir donde ti y decirte, Eduardo, yo creo que eso que tú hiciste está mal. Pero sería una insensatez de mi parte hacerlo creyendo que yo no soy capaz de hacer lo mismo que tú hiciste. Y ese es el punto. Sí. Eso debe llevarnos, el saber que todos somos capaces de cualquier cosa, debe llevarnos a ser misericordiosos en la forma de juzgar. Y misericordia y verdad no son antagónicos. No son antagónicos. Es muy común ver al día de hoy en el mundo evangélico, sobre todo a jóvenes, no exclusivamente, pero sobre todo a jóvenes, que su cuerpo doctrinal es correcto. Sin embargo, aunque creen en la gracia de Dios, la forma en que se expresan no manifiesta ninguna gracia. Acaban con todo el que no piensa como ellos y mandan al infierno a otros cristianos que han sido también salvos por Jesucristo, pero que tienen una opinión, una visión diferente acerca de ciertos aspectos de la Escritura que no definen necesariamente el cristianismo. Así que tenemos que unir gracia y misericordia con verdad. Me encanta un proverbio que dice, Proverbio 3:3, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Decir la verdad a alguien no es antagónico a la gracia. Lo que es antagónico a la gracia es la aspereza, es el insulto, es la falta de misericordia. Son dos cosas diferentes. Así que debemos de decir lo que debemos decir con gracia.
Me parece que tú pusiste en tu mensaje el ejemplo de un joven que profesaba la fe cristiana, que era muy famoso y con el tiempo se declaró homosexual, se apartó del cristianismo y cuando salieron algunos comentarios diciendo que eso estaba mal, muchos dijeron que no deberíamos juzgarlo, porque no somos nadie para juzgar ese tipo de acción, que debemos orar por él, y yo entiendo que debemos orar por personas así, que debemos tener piedad, pero debemos decir que esas actuaciones, esos patrones, están mal conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es así, Eduardo. Es impresionante cada vez más en las redes encontrarse con personas que dicen ser creyentes al mismo tiempo que viven claramente un estilo de vida homosexual. No hay que ser muy ducho en las escrituras, muy conocedor de las escrituras, para saber que eso es antagónico. Sin embargo, es impresionante, siempre aparece un comentario. En lugar de estar juzgando, ¿por qué no te pones a evangelizar? ¿O por qué no te pones a orar por él? Bueno, pero que orar por él y decir que lo que está haciendo es pecaminoso no es antagónico. No es antagónico. Lo que pasa es que vivimos en una cultura, Eduardo, que no quiere que le digan lo que no quieren oír. Vivimos en una cultura individualista donde cada cual quiere hacer lo que le parece. Y cuando tú dices que algo está mal, inmediatamente lo interpretan como si fuera odio. O sea, tú sabes la cantidad de países donde tú te arriesgas hoy en día, en pleno siglo XXI, que me parece una barbaridad y sin embargo es lo más normal. Tú te arriesgas a ir a la cárcel si tú dices claramente que el homosexualismo es pecado. Te tildan de homofóbico, pero que yo diga eso no tiene que ver nada con el odio. ¿Estoy emitiendo un juicio? Claro. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, que eso es malo, pero tú puedes tener una relación tú puedes tener un familiar que sea homosexual y eso no significa que tú no quieres ni verlo. No es tu familiar. Tú respetas y él te respeta. No hay odio, pero lamentablemente en la época que vivimos, no se puede decir juicios de valor, porque decir un juicio de valor, aunque esté conforme a los parámetros de la Escritura, significa odiar a todo aquel que practica ese pecado que se está condenando. Y eso no es así. Marco, ¿qué tú dirías de esas personas que siempre están en las redes comentando, juzgando todas las cosas que pasan continuamente? ¿Estamos llamados a eso? A veces nos creemos como los defensores, los chapulines colorados, los paladines de la justicia, que debemos de desenmascarar a todo el mundo. Esa no es la labor. Por un lado, como creyentes debemos de llamar malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno. Pero por otro lado, wow, yo voy a hacer un canal solamente para estar todo el tiempo denunciando. Bueno, si estoy todo el tiempo denunciando, que no es incorrecto en sí mismo cuando hay base bíblica, pero si estoy todo el tiempo en eso, entonces ¿cuándo voy a edificar? ¿Cuándo voy a traer enseñanza positiva? Y cuando digo enseñanza positiva, me refiero a esos pasajes de la Escritura que nos enseñan cómo debemos conducirnos en cada circunstancia de nuestras vidas diarias. Así que yo pienso Marco, que nadie nos ha puesto a nosotros como jueces. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿y quién me puso a mí como juez? Menos nosotros. ¿Tú entiendes que esas personas que siempre están juzgando a los demás, emitiendo opiniones donde no le piden, donde no lo llaman, son personas que en cierto sentido tienen un dejo de amargura en sus corazones? Con mucha frecuencia ocurre así, Eduardo. Son personas que no tienen gozo, son personas que no tienen contentamiento, porque se olvidan que el Señor es soberano y que el Señor tiene control de todo. Al Señor le molesta más que a cualquier persona que se peque contra Él.
Pero algunos piensan que son más santos que el Señor y eso es imposible. Vuelvo y repito, debemos llamar pecado al pecado, pero debemos hacerlo con gracia y debemos hacerlo con misericordia. Porque si tú y yo no estamos en esa condición que criticamos, no es porque tú y yo somos brillantes, no es porque tú y yo somos mejores que los otros, es porque tú y yo hemos sido receptores de la gracia de Dios y eso lo que debe de llevar es a alabarlo. Así que alabamos a Dios porque pudimos estar ahí, pero no estamos donde estamos por nuestra capacidad, por nuestra gran sabiduría, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y eso debe llevarnos a gratitud y alabanza. Amén. Marcos, en el minuto final del programa, el minuto que nos queda, ¿cómo podemos enseñar a esas generaciones venideras a tener juicios de valor correctos sin ser personas inmisericordiosas? Bueno, por un lado, yo creo que lo más importante es no solo conocer las Escrituras, sino permitir que las Escrituras nos moldeen. Cuando nosotros somos conscientes que somos pecadores, perdidos, sin esperanza, y que Dios tomó la iniciativa e hizo lo que nosotros no podíamos hacer, abrió los ojos de nuestro entendimiento y nos dio una salvación eterna que nadie nos puede quitar, y nos dio su Espíritu para que nosotros tengamos la capacidad de vivir conforme a sus parámetros, nosotros debemos de ayudar y enseñar a los demás a ser misericordiosos. Al tiempo que ayudamos y enseñamos a la nueva generación a ser firme en sostener que lo que Dios dice que es malo y que lo que Dios dice que es bueno es bueno. Así que es indispensable el conocimiento de las Escrituras. Debemos saber que parte integral de nuestras vidas es tener discernimiento. Y es imposible tener discernimiento sin juzgar. Tenemos que juzgar, pero debemos hacerlo conforme a las enseñanzas de la Escritura. Sin hipocresía, sin sentido de superioridad, sin juzgar intenciones, con misericordia y con mucha gracia, pero con mucha firmeza. Marcos, gracias por habernos acompañado en este programa. Un placer, Eduardo. El tiempo me lo encontré corto. Es así, pero eso es bueno porque así seguimos con el ánimo, ¿verdad? Con el deseo de hacer otro programa más. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.